Estamos con Pedro Euce, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela. Pedro, te preguntaba, con todas esas críticas que ustedes le hacen al gobierno del presidente Maduro por esa política salarial, ¿por qué continúan apoyándolo? Sí, bueno, fíjate lo siguiente, nosotros tenemos más que apoyar al gobierno, realmente hay una coincidencia en la medida en que es necesario impedir que el imperialismo estadounidense europeo avance hacia la toma del control de este país. Hay una política hacia América Latina de, digamos, reposicionamiento, recolonización, y hay que impedir que esa política se concrete, que tenga éxito. Y en ese plano hay un nivel de coincidencia importante. Pero nosotros, el Partido Comunista, que tiene sus principios, que tiene su programa, que tiene su línea política, tiene claro que todo aquello que vaya en contra de los intereses de la clase obrera, todo aquello que vaya en contra de los intereses del campesinado venezolano, en contra de los intereses del pueblo trabajador, es rechazado y es enfrentado por el Partido Comunista. José Martínez te dice, ahora es que el PCB se da cuenta de que el gobierno hace cosas contrarias a la Constitución, pero apoyar en cuanto a locura electoral sí. No, nosotros hemos estado permanentemente, siempre, todo lo que dije ahorita, todo lo que sea contra los intereses del pueblo, nosotros lo enfrentamos. Mira, yo quiero plantear lo siguiente, Vladimir. Nosotros estamos promoviendo que esta política salarial, así como decisiones de despidos ilegales e injustificados, así como la negativa a acatar órdenes de reenganche, tanto en el sector público como en el privado, nosotros esto tenemos que enfrentarlo con una unidad de acción del movimiento obrero y sindical venezolano, con una orientación clasista y revolucionaria. En función de ello, estamos organizando un encuentro nacional sindical unitario para este jueves 8, este jueves a las 9 de la mañana. Pasado mañana, en el auditorio de la Escuela República del Ecuador. Está ahí en la avenida San Martín, en esquina con la avenida Santander. Una pregunta, cuando hablan unitario, ¿es con toda la fuerza? ¿CTV? No. ¿Central Bolivariana? No, es de base, son movimientos de organizaciones sindicales. Pero sindicatos afiliados a distintas centrales. No, fíjate, primero, sí, no importa. Fíjate que coinciden en la necesidad de enfrentar esta política, pero que tampoco están subordinadas ni al gobierno ni a la derecha opositora. Pues nosotros promovemos la independencia y autonomía de las organizaciones de los trabajadores frente a los patronos, al Estado y a los partidos de la burguesía. José Martínez pregunta nuevamente, ¿por qué hace la acusación con nombre y apellido al presunto implicado del PSUV y al terrateniente no denuncia? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo se llama el terrateniente? Sí, se ha denunciado continuamente. ¿Cuál es el nombre? En este momento no tengo el nombre anotado por acá, pero podemos buscarlo y entregarlo. Eso se denunció en un documento del partido que se ha difundido ampliamente. Kelly Perfecto dice, muy buena esta ventana que dio Vladimir Laguna al camarada Pedro Euce. Así se habla, camarada Pedro. Chávez dijo asumir la crítica del pueblo con humildad. Criticar no significa abandonar la revolución, dice. Jesús Eduardo Jaime dice, porque es muy fácil, Vladimir, y tú tienes mucha experiencia en esos apoyos. Mientras puedas obtener del gobierno lo máximo, habrá apoyo. Cada ladrón juzga por su condición, mi estimado amigo. Yo renuncié al gobierno cuando tenía un cargo muy importante y por no estar de acuerdo y me fui. A lo mejor tú actúas de esa forma, pero bueno, cada ladrón juzga por su condición. Bueno, dice aquí, ¿qué tiene de comunista este gobierno que aún el PCB sigue defendiendo? Lo dice Pierre Quintero. No, este gobierno no tiene nada de comunista. En este país no hay socialismo, ni el inicio de su construcción. Este es un gobierno que se inscribe dentro de un proceso progresista iniciado en el año 99, pero que lamentablemente en los últimos tiempos muchas de las políticas son regresivas. No están consustanciadas con el proceso progresista, apuntando hacia la liberación nacional. Y por eso nuestro cuestionamiento, y por eso exigimos rectificaciones, no solamente en el plano de la política laboral, en la política económica, pero más allá de una simple crítica y de un simple señalamiento, nosotros estamos planteando que es necesario cambiar la correlación de fuerzas en la sociedad, que la clase obrera, que las masas campesinas, que el pueblo, el movimiento popular comunitario, nos unamos para apuntalar una gran fuerza que se convierta en opción de poder, que se plantee realmente una revolución obrera, campesina, comunera y popular en Venezuela. Porque esa, para nosotros la salida a la crisis es revolucionaria, tiene que ser revolucionaria. Pero eso no es lo que se ha estado planteando durante todos estos años y no ha funcionado. No, pero es que aquí lo que se está haciendo actualmente no es dando una salida revolucionaria a la crisis, se está aplicando medidas monetaristas, fiscales y laboral en función de fortalecer al capital.
no al trabajo. Bolívar Divisa, ¿usted cree que lo que sucedió en el Amazonas, donde fallecieron 3 guardias nacionales, es una acción guerrillera o no? Bueno, se habló de una posible participación de grupos paramilitares. Entonces hay que determinar y esperamos que haya una clarificación exactamente de lo que sucedió. Ahora, si se tratara de guerrilleros, ¿el Partido Comunista apoya que guerrilleros de otros países estén en Venezuela? No, nosotros condenamos el hecho que cegó la vida de estos compatriotas de la Guardia Nacional. Lo hicimos públicamente allá en la rueda de prensa del Buró Político en el día de ayer. Nosotros condenamos, repudiamos esa incursión militar que desde nuestro punto de vista tiene una práctica, tiene una semejanza a prácticas paramilitares. ¿No le parecen prácticas guerrilleras? No parecen prácticas guerrilleras, sino paramilitares. En todo caso, como tú dices... Pero hay muchas denuncias de que se trata de la guerrilla colombiana. Si es algún sector de la guerrilla, estarían cometiendo seguramente una violación a sus propias posiciones, a su propia política. ¿Usted aprobaría un gobierno de transición a fin de salir de la crisis económica que ya se ve imparable? No, nosotros lo que consideramos, lo que dije ahora, es necesario avanzar hacia una correlación de fuerzas favorable a una transformación revolucionaria de la sociedad. ¿Cómo se prepara para una transición a la democracia en la cual el comunismo quedaría proscrito en Venezuela, dice Will Alcántara? Ese es un falso demócrata porque es un profundo anticomunista. Para nosotros la máxima democracia se va a producir cuando el pueblo trabajador se apodere en Venezuela, cuando el pueblo trabajador tenga la capacidad de tomar las más importantes decisiones en materia económica, política, laboral, cuando se vaya avanzando hacia un desmontaje del modo de producción capitalista y comencemos a la transición histórica que se necesita, es la transición de construcción del verdadero socialismo en Venezuela. Pide que conteste con sinceridad, ¿por qué permiten que el empresariado y comerciantes venezolanos destruyan el salario del pueblo? Dice Osfont. Nosotros estamos en lucha contra eso más bien. Incluso estamos exigiendo que se establezcan, por ejemplo, un sistema de control social sobre los costos, precios y ganancias, desde la producción hasta la comercialización intermediaria y la comercialización Ahora, los final. controles no son los que tiene la economía como está. No, Muchos economistas lo dicen. No, aquí lo que hay es un descontrol total. Los controles, entre comillas, que se han aplicado son controles burocráticos, control burocrático y de funcionarios corruptos. Hace falta el control del pueblo trabajador, los obreros, los campesinos, las comunidades, ejerciendo control sobre todas esas variables. Sobre todo eso, hay que desmontar la estructura del tejido. ¿Los comunistas se sienten cómodos con la empresa privada o creen que la empresa privada debe desaparecer? No, eso no es un hecho automático, no es un hecho automático. Hará falta históricamente un nivel de participación del capital privado, pero no puede ser que el Estado, no debería ser que el Estado esté al servicio del capital privado. El Estado debe estar al servicio de los intereses del pueblo, no al servicio del capital privado. Nombra 5 países que sigan políticas económicas comunistas que sean países del primer mundo, le dice Will Alcántara. De la pregunta que exenta a China, puesto que la misma lleva una política económica capitalista. Él considera que hay primeros mundos, segundos y terceros mundos. No. Hay fuerzas populares, revolucionarias que luchan por la transformación de la sociedad, que han sufrido presiones, bloqueos. Por ejemplo, en Cuba, el bloqueo contra Cuba brutal, que ha sido condenado incluso ahora en las Naciones Unidas, y que pese a ese bloqueo se han garantizado reivindicaciones fundamentales para el pueblo cubano. Mira, la Unión Soviética, que se ha desarrollado toda una campaña para negar los éxitos importantes en términos de derechos sociales, humanos, los derechos laborales, el hecho de que no hubiese explotación del hombre por hombre en la Unión Soviética, es un hecho rescatable, importante. Y bueno, y en general hay una lucha de los pueblos de la clase obrera por vencer, por desmontar las condiciones de explotación y de opresión. Por aquí te preguntan también, ¿por qué esas caravanas que salen de Honduras salen hacia Estados Unidos y no salen hacia ningún país como Nicaragua, Cuba o Venezuela? Porque Estados Unidos se vende mundialmente como el país de la libertad y la democracia, y fíjate cómo maltrata a todos esos migrantes. Aplica el terror, aplica terrorismo de Estado. Estados Unidos es un Estado terrorista, amenaza a la humanidad, amenaza a los pueblos. Es el país con mayor poder económico, uno de los más poderosos económicamente en el mundo. Tiene una riqueza concentrada, pero también concentra una práctica de injusticia, de opresión, de terror contra los pueblos. ¿Está de acuerdo el Partido Comunista con la destitución del director del SEBIN? Y hasta aquí el programa, esta es la última pregunta.
nosotros estamos de acuerdo en que debe investigarse profundamente todos esos cuerpos policiales y realizar los cambios que sean necesarios, no solamente de personas, cambios en las conductas muchas veces. Esos organismos están al servicio totalmente de los intereses del pueblo venezolano, al servicio de la transformación de la sociedad y no al servicio de intereses particulares, privados, mafias, etc. Gracias por haber venido, Pedro Euser, miembro del Comité Central y del Buró Político del PCB. Nos despedimos, los dejamos en compañía de Brújula Internacional con Julio César Pineda y mañana a las 7 nosotros tenemos nuestro Estando Incómodos en el Centro Cultural BOD con el profesor Briceño y con Enrique Lazo que nos presenta. Bueno, será hasta mañana. Sigan con Julio César Pineda.